Buen día, hoy les voy a hablar del arte barroco y algunas de sus principales manifestaciones. El barroco es un movimiento artístico que surge en Europa en el siglo XVII y se extiende hasta mediados del siglo XVIII. Se caracteriza por el dramatismo, la emoción y la búsqueda de impactar al espectador. Tuvo su origen en Italia, impulsado por la Iglesia Católica como respuesta a la Reforma Protestante, y se divide en tres momentos. Primitivo, con un estilo todavía cercano al Renacimiento. Pleno, donde el barroco alcanza su máximo esplendor. Tardío, que evoluciona hacia lo recargado y exuberante, casi llegando al rococó. Los temas más retratados eran de carácter religioso, mitológico, retratos de poder, escenas cotidianas y naturalezas muertas, siempre con intención de mover los sentimientos. En la escultura barroca, predominaba el movimiento, la teatralidad y el detalle. Se puede ver influencia de lo gótico en la verticalidad y dramatismo, y del Renacimiento en la proporción y el realismo anatómico. Un ejemplo clave es el Éxtasis de Santa Teresa de Bernini. Aquí vemos cómo la santa está en un momento místico, atravesada por una flecha de un ángel. La obra combina lo espiritual con lo humano, transmitiendo una experiencia casi teatral. Si traemos el barroco a Guatemala, lo vemos claramente en la arquitectura colonial, iglesias como la Merced en Antigua Guatemala, con fachadas recargadas, columnas salomónicas y ornamentación exuberante. Es una fusión entre lo europeo y lo indígena, creando un estilo propio guatemalteco. En la arquitectura barroca europea, encontramos grandes ejemplos como la Basílica de San Pedro en Roma, el Palacio de Versalles en Francia o la Iglesia de San Carlos Borromeo en Viena. Estas construcciones se caracterizan por la monumentalidad, la riqueza ornamental, el uso de curvas y contracurvas, la teatralidad de la luz y la integración de escultura y pintura dentro de los edificios. Ahora, aplicando el método de Erwin Panofsky al mural Nacionalidad Guatemalteca de Roberto González Goyri, descripción preiconográfica, vemos un mural en relieve con figuras humanas y elementos simbólicos distribuidos a lo largo de una gran superficie. Análisis iconográfico. Representa la historia de Guatemala desde los mitos mayas, la conquista, la independencia y la vida contemporánea. Análisis iconológico. La obra transmite la idea de identidad nacional, mostrando cómo el pasado indígena, el choque colonial y la modernidad se integran en una narrativa de lo guatemalteco. En cuanto al naturalismo y el clasicismo. El naturalismo busca la realidad tal como es, con crudeza y detalle. El clasicismo mantiene equilibrio, proporción y armonía inspirada en la antigüedad. Como ejemplo, una obra naturalista sería Los jugadores de cartas de Caravaggio, por su realismo brutal. Y una clasicista, Apolo y Dafne de Bernini, por su perfección y equilibrio clásico. Caravaggio fue un pintor italiano que revolucionó la pintura con el claroscuro y escenas realistas. Sus aportes fueron llevar el arte a lo humano y cotidiano, alejándose del idealismo. Entre los artistas influenciados por él están Artemisia Gentileschi, con obras como Judith decapitando a Holofernes. George de la Tour, con su uso dramático de la luz en la Magdalena penitente. Rembrandt, pintor holandés, destacó por el uso de la luz y la introspección psicológica de sus retratos. Su diagrama de iluminación más usado es el que hoy llamamos Rembrandt Lighting, con un triángulo de luz en la mejilla opuesta a la fuente de luz. Finalmente, un análisis formalista de Carlos Mérida, usando a Wolfling, mostraría su paso de la figuración a la abstracción. En obras como Hombre y Mujer, se aprecian contrastes de línea versus mancha, superficie plana versus profundidad, claridad versus densidad, mostrando cómo Mérida transforma lo indígena en un lenguaje moderno y universal. Con esto vemos que el arte, ya sea barroco europeo, colonial guatemalteco o moderno, con Goyri y Mérida, busca siempre comunicar la identidad y los valores de su época.